No sé cómo se hace. ¿De la presentación? ¿Me escuchan? Sí, ¿te apellidas Cipó, Alicia? Sí, doctor. Guay, no sabía que te apellidaras Cipó. Sí, es muy raro. Está chido. Así es. Bien. Adelante, Alice, sorpréndeme. Bueno, vamos a comenzar pancreatitis. La primera parte la voy a dar yo y la siguiente parte, la segunda, la va a dar mi compañera Alicia. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre pues, la anatomía y la fisiología de lo que viene siendo el páncreas. ¿Ya cambió la diapositiva? Ya. Creo que ya. Sí, ya cambió. Okay, hay que recordar que tenemos tanto un páncreas que participa endocrinamente como exocrinamente. Entre la anatomía podemos encontrar que está compuesto por un 80% por células acinares, que estas se van a encargar de la secreción de las enzimas pancreáticas, que es lo que nos compete en este tema. Un 18% corresponde a las células epiteliales o células canaliculares, que estas su principal función es secretar agua y bicarbonato para contrarrestar el contenido ácido que proviene del estómago. Y por último tendemos a la participación endocrina, que está dada por las células de Langerhans, que corresponde al 2%. Y en la imagen de lado tenemos una representación de cómo podemos ver la composición del páncreas. Se estima que aproximadamente de líquido alcalino secretado por las células canaliculares varía entre 1.500 a 3.000 mililitros al día, que esto también, aparte de contener bicarbonato y agua, contiene las enzimas que van a participar en la digestión o el desdoblamiento de las macromoléculas que vienen de la ingesta, ¿no? Y pues estas enzimas con todo el líquido alcalino participan en la regulación de la secreción exógena pancreática. Para esto vamos a tener un control tanto hormonal como nervioso, que van a participar en la secreción de todos estos componentes, ¿no? El ácido gástrico proveniente del estómago va a estimular a las células S que se encuentran en la parte del duodeno, y estas van a secretar una hormona llamada secretina, que estas van a estimular a las células canaliculares para que secreten agua y bicarbonato, una parte muy fundamental para la activación de las enzimas pancreáticas. Es la composición o el pH alcalino, ¿no? También tenemos que los ácidos gástricos, los ácidos grasos, las cadenas largas y de aminoácidos, así como el mismo ácido gástrico, van a estimular a las células de hito para que secreten colecistocinina y estas puedan estimular a las células acinares para que secreten las enzimas pancreáticas. Igual, por parte del control nervioso, tenemos el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, que es una función permisiva para las vías aferentes y eferentes vagales, y con eso también podemos secretar el vasopéptido intestinal, que viene siendo un agonista de la secretina. Y bueno, también participan otros en la regulación, pero entre estos tres que acabo de mencionar son los más importantes. Ahora, acerca de las enzimas pancreáticas que van a secretar estas células acinares, vamos a encontrar que en el retículo endoplásmico de en el retículo endoplásmico rugoso de estas células, van a producirse las enzimas, pero van a pasar por un procesamiento en que van a ser empaquetadas como gránulos decimógenos, que corresponden a las enzimas proteolíticas inactivas, específicamente las que desdoblan los aminoácidos, ¿no? Ya que todas las otras se van a encontrar en una forma activa. Ahora, ya que debido a que dentro de estas células se encuentran inactivadas, pues van a pasar un proceso de activación a través del cual el tripsinógeno va a
desdoblarse o activarse pasando a lo que viene siendo a la tripsina a través de la enteroquinasa, que es una enzima que podemos encontrar también en lo que viene siendo el duodeno, en el intestino delgado. Esta tripsina ya activada va a hacer una cascada de activación de todas las demás enzimas proteolíticas, que viene siendo la quimiotropsinógeno, la quimiotripsina, la proelastasa, elastasa, la profosfolipasa y afosfolipasa, y la procarboxipeptidasa a carboxipeptidasa. Y ya estas van a tener su función en el desdoblamiento de las macromoléculas, así como igual la secreción de las lipasas, las amilasas, las colesteroliesterasa, ribonucleasas y desoxirribonucleasas. Ahora, debido a que esas enzimas pasan por un proceso de activación, también podría ocurrir una activación dentro de las células, y esto es lo que originaría lo que viene siendo una pancreatitis. Pero para esto el páncreas se autoprotege a través de mecanismos de protección, el cual tenemos enlistados, que viene siendo el empaquetado de esas proteasas pancreáticas en protoenzimas osimógenos, como ya les había comentado. La homeostasis de calcio intracelular, recordemos que el calcio intracelular se encuentra muy bajo en cantidades en comparación con el extracelular, y eso también inactiva a los simógenos que se llegan a activar. También participa el equilibrio ácido-base, la síntesis de inhibidores de proteasas, como viene siendo el inhibidor tripsínico de secreción pancreática y la quimiotripsina C. Cuando uno de estos mecanismos llega a fallar por diferentes vías, va a haber una activación prematura de las enzimas. Estos mecanismos ya no van a poder inactivar eficazmente a estos simógenos, y bueno, estas enzimas proteolíticas van a comenzar la autodigestión del páncreas, y es lo que nos va a dar la manifestación de una pancreatitis aguda. Natanael. Hablando, sí, es que se corta un poquito. Oye, dígame, me has dejado sin tener que decir algo más. Lo has explicado bien bonito. Gracias. Espero y esto que explicaste, espero que lo vayan a... Ese páncreas parece... ¿Es paleta? ¿Verdad? Es una paletita. Sí, es una paleta. Espero que lo entiendan así el día del examen, para que entiendan la fisiopatología. Ahorita le voy a hacer alguna pregunta al que quiere ganarse los puntos a expensas de Pato. No a Pato, sino al que quiere ganarse los puntos a expensas de él y de Emily. Que ya sabes quién eres, ¿verdad? Arturo. Ah, pensé que decía Oscar. No, pues él ya no está. No tiene caso que lo... No me voy a desgastar ahorita con preguntas para él. Pero Okay. voy a preguntar algo para ver si realmente captaste eso. Así que prepárate. Oh, Dios. A Así ver. es. No, ahorita no. Voy a esperar un ratito para Okay. para atacar en el momento adecuado. Meter la estocada justo cuando estás descuidado. Adelante, entonces, Natanael. Bueno, ya que vimos cómo se da la pancreatitis aguda, vamos a mencionar lo que viene siendo la etiología y la etiopatogenia. Para empezar, pues la intensidad en la que se puede presentarse una pancreatitis puede ser desde manera intersticial hasta una necrosante, ¿no? Donde ya hay hemorragias y todo. Y bueno, el proceso principal de la etiopatogenia es la autodigestión por las enzimas proteolíticas. Entre las causas más comunes de pancreatitis aguda, como tenemos en la tabla, tenemos a los cálculos vesiculares. Me parece que se corrieron los porcentajes, pero esta corresponde a un 15 a 30% de entre las causas más comunes, ¿no? En segundo lugar, tenemos a la ingesta de alcohol, el alcoholismo agudo y crónico. La literatura refiere a que no es tanta la cantidad, sino más a una predisposición ya que tiene el paciente a padecer pancreatitis.
También tenemos y eso corresponde me parece que entre un 1.3 y a 3.8. Luego tenemos a la hipertrigliceridemia, que también esa es una causa muy importante de recurrencia de la pancreatitis. Y se ha visto que a partir de o arriba de 1000 miligramos sobre decilitro o 100 mililitros, es donde se tiene mayor riesgo de presentar esta causa. También tenemos después de la realización de una pancreatografía retrógrada endoscópica, que tiene un porcentaje entre el 5 al 10%. Algunos fármacos, principalmente aquellos entre los antirretrovirales, aquellos que se usan para hormonas sexuales, y me parece que las biguanidas igual estaban entre las principales causas. Igual tenemos entre las causas a los traumatismos que sean no penetrantes en el abdomen, y igual a un estado posterior a una cirugía, ¿no?, que condicione a una respuesta sistémica inflamatoria. Entre las causas poco comunes, bueno, tenemos a las vasculares, al cáncer, hipercalcemia, a los divertículos, a fibrosis quísticas, insuficiencias renales, entre otros. No sé si se logra ver bien la flechita que está en la imagen, pero pues tenemos aquí más o menos lo que viene siendo la evolución de la pancreatitis. En la primera, la más chiquita, dice litiasis biliar, o también su segunda causa más común, exceso de alcohol. Posteriormente a esto hay una activación de las enzimas pancreáticas, hay una destrucción de los tejidos y por fin llegamos a lo que viene siendo la pancreatitis. Vamos a ver que la activación de estas enzimas van a pasar por 3 fases para darse la pancreatitis. Como ya habíamos visto, la fase inicial se activan las enzimas intrapancreáticas. El principal, el tripsinógeno, pasa a tripsina y esta activa la cascada para la activación del resto de las enzimas, y esto daña las células acinares. Esto provoca una inflamación que en la segunda fase va a haber una activación, quimiotracción, va a haber reclutamiento de leucocitos y macrófagos, y esto van a aumentar la reacción inflamatoria, y así también va a incrementar este daño, ¿no? Entonces, la literatura también menciona que los neutrófilos actúan como una segunda cascada o segundo daño a las células acinares, por lo cual podríamos decir que hay un doble daño a estas células, un doble daño al páncreas, tanto por las enzimas y tanto por el reclutamiento de estas células, células inflamatorias. En la tercera fase ya tenemos lo que viene siendo tanto el efecto de las enzimas proteolíticas ya activadas como las citocinas de la cascada de la inflamación. Ya va a haber un digerimiento de los tejidos pancreáticos, también puede extenderse a tejidos peripancreáticos. Hay proteólisis, edema, hemorragia, hay daño vascular hasta llegar a la necrosis, puede haber coagulación, de coágulos de grasa y también de las células del parénquima propiamente. Esto también hay liberación de bradicinina, histamina, de toda la cascada de la inflamación. Esto nos va a llevar a una vasodilatación, aumento de la permeabilidad de la membrana, al edema, y como última consecuencia podría llegar hasta a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, entre las complicaciones más graves. Hablando sobre las manifestaciones clínicas, ya mencionado todo lo anterior, pues la principal signo cardinal, podríamos mencionarlo así, va a ser el dolor abdominal, cuyas características en intensidad pues pueden variar, como ya había mencionado. En cuanto a la característica del dolor, este es constante, se dice que es incapacitante y tenebrante, crónico, una localización de tipo crónico, una localización en el epigastrio o región periumbilical, que se puede irradiar hacia el dorso, tórax o a los flancos,
y que se describe como un dolor alrededor de la cintura o el cinturón, debido a tanto la localización como su irradiación. Tiene un alivio, la persona sentada con el tronco flexionado y las rodillas dobladas, así chiquitito, dobladito, empeora en el decúbito dorsal y su inicio es súbito y de duración se dice que tiene una intensidad máxima a los 30 minutos y puede durar hasta días. Se acompaña también de náuseas y vómitos y de distensión abdominal. Esta distensión abdominal es consecuencia a un hilio y a la peritonitis química, que en sí se lo denomina química por todas estas enzimas activadas, ¿no? Ahora, en la exploración física, lo que podremos encontrar en nuestro paciente es fiebre, febrícula y también de igual manera, taquicardia e hipotensión. Entre los signos ya específicos en la piel, pues podremos encontrar ictericia en dado caso de que la etiología sea por un lito vesicular o un lito en el colédoco, como bien lo dice ahí, por obstrucción del conducto biliar. Esto va a causar un edema en lo que viene siendo una porción intrapancreática y va a ver la retención de lo que viene siendo esta sustancia, ¿no? Va a haber un aumento de la bilirrubina directa y pues se va a manifestar como la ictericia, que esta es transitoria, que cuando se resuelve el problema, se resuelve la ictericia. Podemos encontrar manifestaciones pulmonares de un 10 a un 20% en todos esos pacientes, que podemos encontrar como taquipnea, respiración superficial. Esto también debido a la inflamación diafragmática y una elevación debido a la peritonitis que podría haber. Podemos encontrar estertores basales ya en un paciente complicado, atelectasias y derrame pleural, más comúnmente del lado izquierdo. Entre los hallazgos en el abdomen podemos, como ya habíamos dicho, encontrar hilio, disminución o abolición de las peristalsis, puede haber rigidez muscular abdominal, y entre los signos ya más de peor pronóstico tenemos el signo de Cullen y el signo de Turner. El de Cullen nos hace o es un indicio de que hay una hemorragia intraabdominal, y eso se puede visualizar a través de como una equimosis en la región periumbilical, y el signo de Turner corresponde a lo que viene siendo la equimosis en los flancos, tanto de izquierda como de derecha. Y eso nos hace indicio al hallazgo de una pancreatitis aguda necrotizante hemorrágica. O sea, el paciente ya está sangrando internamente y casi esos pacientes ya están del otro lado. Y bueno, ¿sí, Doc? ¿En Choclán? ¿En Choclán? Kissing nos está recibiendo, el dios de la muerte. Exacto, así es. El Cullen y el Turner, prácticamente el día que vean uno, es muy difícil que ahorita ya llegue alguien así, más no imposible. Recuerden que estamos en México. Entonces, esto, una vez que alguien ve a un paciente así, prácticamente estén haciendo su certificado de función. Para que haya necrosis, perdón, para que exista una necrosis de pared, ya tuvo que haber necrosado prácticamente todo lo que está a su alrededor en el abdomen. Si las enzimas proteolíticas que están en páncreas son capaces de digerir la carne que ustedes tragan, todo eso lo que el Team Talito, el Team Lara van a comer a la rueda, van a comer a la recoba, esa carne que alguna vez prueban, que nosotros a duras penas a veces alcanzamos para un bistecito. Bueno, ellos sí pueden comer, chamacos, ellos sí pueden comer eso que ustedes ven en la televisión, en todo eso. Bueno, imagínense nada más, si tienen la capacidad de digerir esas carnes, y algunas se comen las carnes casi con el becerro casi vivo, que a uno les gusta nada más de 3/4, y que casi lo llevan al veterinario y rescatan a ese animalito que están comiendo. Bueno, si tienen la capacidad de digerir carne casi cruda, pues imagínense lo que no va a hacer con sus propias vísceras, las enzimas que se riegan.
¿Has comido páncreas alguna vez en la vida, Arturo? La verdad no, Doc, no creo. ¿No crees? ¿Tú, Natanael, has comido páncreas? No, Doc. No, en serio. Alicia, yo sé que tú tienes barrio, ¿sí has comido páncreas? Según yo, no. ¿Cómo le llaman al páncreas, Pato? A ese que comes en los taquitos. ¿Pides tacos de páncreas? No tengo idea, Doc, la verdad, no lo he probado. ¿No tienes Pajarilla. barrio? A ver, levantó la manita. Ah, caray. Yo no veo la manita. Ahí se me fue. Pues Steffi, Doc. Steffi. Guay, ¿por qué no asumió la manita? Ya no la veo. A ver, Steffi. Te lanzaron al ruedo. Pajarilla, Doc, ¿no? Exacto. Muy bien, es la famosa pajarilla. ¿La has comido o no la has comido, Pato? No, doctor, no sabía. Según yo, la pajarilla estaba hecha de otro órgano. De pajaritos. No sé. No, de verdad. Bueno, la pajarilla es el páncreas. A quien ha comido la pajarilla se va a dar cuenta que es prácticamente como jabonosa, como babosa, como si fuera grasa, ¿cierto o no? Steffi, ¿la has comido o solo la conoces? Solo la conozco, Doc, no la he comido. Bueno, el día que alguien la coma va a darse cuenta que es una sensación, bueno, es grasita prácticamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque si de por sí normalmente es un tejido muy friable, muy delicado, como una esponjita, bueno, imagínense eso, cuando se inflama, literal es un algodón de azúcar, así, literal. Si alguien tocar el páncreas inflamado y pasa un dedo sobre él, es como meter el dedo en un algodón de azúcar, lo van a terminar de destrozar el páncreas. Por eso que un paciente que tiene pancreatitis aguda y que el origen sea biliar y que requieran que se opere para que se quite el origen de la pancreatitis, no se meten en agudo, al menos que esté sangrando el páncreas o tenga un compromiso de alguna úlcera en algún lugar que esté con un sangrado agudo, pues ya sé cómo se meten a cirugía. Pero si no tiene un criterio de mayor gravedad, no se manipula en agudo porque pues está cualquier cosa que roce en el páncreas con instrumento, con la mano, con cualquier manipulación, literal se llevan pedacitos de páncreas. Entonces no es recomendable que se manipule en estado agudo precisamente por el gran poder que tiene de destrucción y que ustedes además van a patrocinar el hecho que se manipule y destruyan el páncreas. Acuérdense que también hay una pancreatitis postraumática y simplemente es una lesión directa del páncreas ocasionado por algún trauma. Y entonces el páncreas, si de por sí se lastima con un trauma, imagínense cuando está inflamado que queda como un algodoncito de azúcar. Entonces, este signo de Cullen y de Turner, realmente para que llegue a eso significa que ya destruyó todo el tejido que estaba a su paso. Ya realmente no hay nada que hacer a un paciente así. Bueno, sí, un certificado de función. Adelante, Natanael. Ok, Doc. Y bueno, el choque hipovolémico también podría manifestarse. Y esto es debido tanto a los efectos de las enzimas como a la liberación de las sustancias debido a la reacción inflamatoria y al exudado de estas proteínas plasmáticas hacia el espacio retroperitoneal, que igual causa lo que viene siendo el edema. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que necesitamos al menos 2 de 3 características, entre las cuales la primera es
la descripción del dolor abdominal característico de esta enfermedad. La segunda es el aumento de la lipasa y la amilasa, al menos 3 veces mayor de su valor normal. Y la tercera son estudios de imagen que sean característicos de pancreatitis aguda. Entre los laboratorios que podríamos pedir a este tipo de pacientes están principalmente la lipasa primero, si no se cuenta con la toma de lipasa, bueno, la amilasa, la biometría hemática completa, química sanguínea que incluya BUN, creatinina, glucosa, debido a que también podríamos, el paciente podría manifestar debido al choque hipovolémico una lesión renal aguda prerrenal. Electrolitos séricos, pruebas de función hepática, como ya habíamos comentado antes, tiempos de coagulación, gasometría, LDH, albúmina, debido a la pérdida de estas proteínas por el exudado hacia el espacio retroperitoneal, triglicéridos, por identificar si podría ser un agente causal, un examen general de orina, también para valorar la función renal y una proteína C reactiva, como última instancia. Entre los hallazgos de estos laboratorios podríamos encontrar leucocitosis, aumento del hematocrito debido a la pérdida del volumen sanguíneo, hiperglucemia debido a toda esta cascada de la inflamación y al efecto de las catecolaminas, hipertrigliceridemia debido igual a la respuesta inflamatoria o como agente causal, una hipocalcemia que podría deberse, es una hipocalcemia que podría deberse a la disminución de la albúmina, ya que por cada, lo tenía apuntado, no sé dónde quedó, pero por cada disminución de la albúmina hay una disminución del calcio total, que es lo que se mide en los electrolitos séricos. Pero hay que tener en cuenta que el calcio ionizado es diferente al calcio total. Por lo tanto, habría que calcular o pedir en los exámenes de laboratorio también el calcio total. También podríamos tener hiperbilirrubinemia, por lo ya antes descrito, aumento de la fosfatasa alcalina, de la aspartato aminotransferasa, de la LDH, e inclusive hipoxemia en la gasometría con un aumento del lactato. Ahora, acerca de cuál es mejor, lipasa o amilasa, bueno, como ya vimos, como acabo de mencionar, un criterio es que sea 3 veces, o la elevación sea 3 veces mayor a lo normal, pero en el caso de la amilasa tiene menor sensibilidad y especificidad que la lipasa, debido a que ya diferentes órganos pueden secretar esta hormona, esta enzima que puede ser las trompas de falopio, los pulmones, el propio páncreas, y no recuerdo qué otro, la verdad, se me olvidó. Pero bueno, nos dice igual la literatura que si hay un aumento de la amilasa mayor a 10, esto ya es casi igual indicativo de que estamos ante una pancreatitis aguda, igual con la elevación, conjunto con la elevación de la lipasa. Y como vemos en el recuadro amarillo, la lipasa sérica es más específica. Esta se eleva durante un tiempo más prolongado, pero también aparece más tardíamente y se permanece elevada hasta 8 a 14 días, 2 semanas. La amilasa sérica, por el contrario, se eleva más rápido, pero permanece por menos tiempo, y esta regresa a la normalidad entre 3 a 5 días. Igual se comenta sobre la amilasuria, que no es muy frecuente, de hecho casi no se pide, al menos se menciona en la literatura, pero que en una fase inicial podría estar normal y después de la disminución de la amilasa sérica, esta amilasuria es la que se eleva y también podría ser un indicador, pero ya más de fase tardía de la enfermedad. Y otra cosa a considerar muy importante es que la concentración tanto de la lipasa como de la amilasa no es predictiva de la gravedad. Para conocer la gravedad del paciente y el pronóstico, se utilizan diferentes escalas que nos van a comentar más adelante. Ahora, acerca sobre los estudios de imagen, pues
En la siguiente diapositiva podemos encontrar que podríamos encontrar datos característicos en la radiografía, ecografía, en la TAC, y en dado caso de que se sospeche por que sea de etiología de una litiasis vesicular, una colonicolitiasis, podríamos utilizar una CEPRE, solamente en ese caso. En todos los demás, pues sería mejor una tomografía computarizada. En la radiografía, pues podríamos identificar que existe hilio, niveles hidroaéreos y el signo del colon acortado, que viene siendo la compresión que origina la inflamación, y vemos un espacio como lo que viene siendo la imagen. Me parece que es la primera imagen que se podría ver. También podríamos encontrar en la evaluación del tórax elevación del hemidiafragma, como ya había comentado, derrame pleural, inclusive derrame pericárdico. En la ecografía, pues el edema del tejido pancreático. Podríamos igual identificar si existe litos a través igual de la observación de la dilatación del árbol biliar, pseudoquistes o abscesos pancreáticos, que igual podría ser la etiología. En el TAC existe una clasificación para ello que se comentará más adelante, que sirve para establecer la gravedad e identificar el riesgo de complicaciones. Y en el dado caso de la CEPRE, pues, como ya había dicho, su indicación, y también se utiliza para tratamiento para la desobstrucción del conducto pancreático y o biliar. Bueno, ahorita yo les voy a hablar sobre las complicaciones, las escalas que se utilizan para medir la gravedad y el tratamiento de la pancreatitis. Bueno, como tal, las complicaciones, pues ya vimos algunas de ellas, se dividen tanto en locales como en sistémicas. Los primeros días normalmente se van a ver lo que son las complicaciones sistémicas, como la insuficiencia respiratoria aguda, debido pues a, como ya ha comentado mi compañero, hay una disminución de la movilidad del diafragma. Esto va a dar atelectasias, derrame pleural, infiltrados pulmonares, que al final de cuentas nos puede llevar a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. También podemos encontrar lo que es una lesión renal por la hipoperfusión debido a pues, la hipovolemia que presenta la fisiopatología. Y pues si esto no se trata, puede llegar al estado de choque hipovolémico. De igual forma podemos encontrar lo que son la encefalopatía o la hemorragia intraabdominal, que como ya comentamos, pues el signo de Cullen y de Turner son los característicos y pues es de las complicaciones más graves. Mientras que las complicaciones locales suelen encontrarse hasta los 5 a 15 días posteriores del cuadro. Y esto es más que nada infecciones, ya sea por abscesos, acumulación de líquido peripancreático, pseudoquistes o fístulas pleurales que se hayan presentado. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, dependiendo si hay una presencia o no de complicaciones locales o sistémicas y si hay disfunción orgánica o fallo orgánico, existe 3 niveles de gravedad. El leve, en donde pues no vamos a encontrar ninguna de estas. La moderada y grave, que estas van a tener tanto complicaciones locales o sistémicas y también una disfunción orgánica. Lo que las caracteriza es que en la moderada va a ser de forma transitoria. Esta disfunción no va a durar más de 48 horas, mientras que en la grave, pues esta va a ser persistente e incluso puede progresar a una falla orgánica y pues tiene más riesgo de mortalidad. Para que podamos, pasa la siguiente, por favor. Para que podamos saber en qué nivel se encuentra nuestro paciente de gravedad, pues tenemos que hacer una valoración por medio de múltiples escalas y criterios que tenemos. Una de ellas son los criterios tomográficos de Baltasar para la pancreatitis aguda, que eso, como su nombre lo dice, nos vamos a basar en una tomografía para que podamos ver la estructura anatómica del páncreas, cómo se encuentra actualmente. Este puede estar normal o puede haber un agrandamiento difuso o anomalías intrínsecas,
o presencia de acumulaciones líquidas mal definidas, ya sea una o más de ellas. Entonces, dependiendo de lo que tengamos en la tomografía, vamos a tener una puntuación que nos va a sacar el grado de necrosis que tiene y también el índice de gravedad. Estos criterios son sencillos y prácticos para poder realizar. Se pueden realizar ya sea en tomografías con o sin contraste. Sin embargo, no se utilizan de forma inmediata, ya que para que se pueda evaluar de forma adecuada el grado de necrosis que tiene el páncreas, se debe de esperar por lo menos 24 e incluso hasta 72 horas para que podamos evaluar de forma segura cuánto es el grado de necrosis que puede tener el tejido pancreático. Entonces no suele utilizarse de forma inmediata. También tenemos los criterios de Ransom. Estos van a evaluar 11 aspectos. 5 de ellos van a ser al momento del ingreso y el resto 48 horas después. Al momento del ingreso, pues vamos a ver la edad del paciente, si es mayor de 55 años, parámetros de laboratorio, una leucocitosis mayor a 16,000, una glucemia mayor de 200 miligramos, una LDH mayor de 350 o las aminotransferasas arriba de 250. Mientras que 48 horas después tenemos que evaluar si hay una caída mayor o igual al 10% en el hematocrito, si ha habido un incremento del BUN arriba del 5%, perdón, de 5 miligramos, a pesar de que tenemos un tratamiento hídrico, si hay una hipocalcemia, una presión parcial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio, déficit de base mayor a 4 miliequivalentes por litro o un secuestro de líquidos mayor a 6,000 mililitros. Entonces, todos estos los evaluamos y se considera que 4 criterios positivos o más tiene un alto índice de mortalidad y se considera como una pancreatitis grave. De igual forma, tenemos que ver y evaluar si existe ya la presencia de una disfunción orgánica o incluso un fallo orgánico. Esto lo podemos evaluar por medio de los criterios de Marshall, que va a evaluar lo que son el sistema respiratorio, el renal y el cardiovascular. Se mide lo que es la PAFI, la creatinina sérica y la tensión arterial sistólica. Esto, dependiendo de los parámetros que tiene el paciente, se le da una puntuación y la interpretación es que si tiene más de 2 puntos, se considera que ya existe un fallo orgánico. También tenemos lo que son la escala de BISAP. Estos se pueden realizar incluso en las primeras 24 horas, que básicamente es lo mismo. Estamos midiendo lo que es el BUN, el estado mental con la escala de Glasgow, signos del sistema de respuesta inflamatoria sistémica por medio de los signos vitales, la edad del paciente que sea mayor de 60 años o si vemos un derrame pleural en la radiografía. Aquí 3 criterios van a ser positivos a una falla orgánica. Y también se encuentran pues, los criterios de la escala de SOFA y QIT-SOFA, que estos van a ser más completos que los que acabamos de ver de Marshall y de BISAP. De hecho, son más recomendados, ya que, pues, como ya hemos visto en clases anteriores, se puede hacer de forma inmediata el QIT-SOFA y después, ya teniendo todos los laboratorios y el parámetro de estos, pues se puede evaluar de forma pues, más tranquila después, con la escala de SOFA completa. Y pues este sería el más recomendado para ver lo que es el fallo orgánico. También tenemos otra escala, que esta es la escala de Apache. Esta también va a evaluar múltiples factores, entre lo que son parámetros de laboratorio, de gasometrías, pH, signos vitales, lo que es la edad del paciente, si presenta o no enfermedades crónicas. Todo esto también va a tener un puntaje, se le realiza al paciente y se considera una pancreatitis grave con una disfunción orgánica a partir de 8 puntos.
¿Me pasas a la siguiente, por favor? Ok. También tenemos los criterios de Atlanta, que básicamente es lo mismo. Vamos a ver si hay una falla orgánica y aquí solamente necesitas un solo criterio positivo. La presión arterial sistólica, si hay una presencia de insuficiencia respiratoria, una falla renal, una hemorragia digestiva, y aquí ya tiene lo que son los criterios de Ranson y de Apache incluidos. Y pues en general, pues los predictores de gravedad como tal, la edad al momento del ingreso, pues obviamente si la clínica es grave, o sea, se ve de forma grave, si desde el principio vemos que ya hay un derrame pleural o si nuestra escala de Apache pues nos da mayor de 8. A las 24 horas si vemos que empieza a haber una disfunción, una falla orgánica, y a las 48 horas, pues cuando ya incluso el estado mental está alterado y la falla orgánica pues se hizo múltiple y progresiva. Bueno, antes de pasar al tratamiento, entonces, en general, de todas las escalas que vimos, bueno, como vimos son demasiadas y pues, ¿cuándo vamos a realizar cada una? Cuando nos llega un paciente con probable pancreatitis. Podemos comenzar con una que puede evaluar al momento del ingreso, que son los criterios de Ranson. Esta los podemos utilizar también para poder saber la etiología, si es de origen biliar o no biliar. Posterior a eso, vamos a ver lo que es el índice de mortalidad por medio de una presencia o ausencia de lo que es la disfunción orgánica, y aquí podemos utilizar lo que es el QIT-SOFA y posteriormente lo que es la escala de SOFA. Y de último, ya pasando las 24 o 72 horas, ya podemos utilizar lo que es la tomografía y utilizamos los criterios de Baltasar para que podamos ver la estructura pues, del tejido pancreático y cómo se encuentra actualmente. Y bueno, por último, el tratamiento. En tratamiento hay múltiples aspectos importantes. Hay que tener una vigilancia estricta del estado hemodinámico y volumétrico. Hay que estar tomando los signos vitales cada 2 a 4 horas durante las primeras 24 horas. De igual forma, tenemos que tener un tratamiento con soluciones cristaloides. Esto, pues, como recordamos, hay que recordar que la fisiopatología hay una hipovolemia, entonces esta hay que tratarla para que no vaya a progresar a choque. Y pues manteniendo una diuresis de 0.5 mililitros por kilo es adecuado, siempre y cuando no exista una falla renal. De igual forma, pues hay que estar vigilando lo que son el hematocrito, las concentraciones de glucosa, si hay una hiperglucemia hay que tratarla, la albúmina y el calcio. El calcio realmente, bueno, la literatura decía que no hay que tratarla como tal, a menos que tengamos signos clínicos como tal de una hipocalcemia, que sería la hiperreflexia, el signo de Chebostek y el de Trousseau, si no me equivoco. Y bueno, el paso más importante igual es que hay que hacer un reposo pancreático. Este va a ser por medio de dejando un ayuno al paciente para que podamos disminuir lo que es la secreción pancreática y así evitar que se sigan activando las enzimas pancreáticas de forma anómala. Sin embargo, hay que reiniciar de forma temprana la alimentación cuando todos los síntomas de vómitos, el ilio y el dolor abdominal se hayan resuelto. Obviamente se va a empezar primero con una dieta líquida, posterior a una dieta blanda y baja en grasas. El control de las náuseas y el vómito con antieméticos, narcóticos parenterales para el control del dolor. Este va a ser, bueno, qué medicamentos o qué analgésicos se pueden poner, va a ser dependiendo al grado del dolor que tiene el paciente. Si tiene un dolor leve que puede ser tratado con AINES, pues esa es la medicación que se le va a dar. Sin embargo, si es fuerte, persistente, intenso, incapacitante, se le puede poner incluso opioides.
O en el caso también, bueno, también la literatura decía que podía ponerse una sonda nasogástrica, debido a que también por la distensión de la cámara gástrica, eso igual puede provocar lo que es el dolor abdominal. Entonces, a veces eso es simplemente lo que se necesita para poder controlar el dolor. Y de igual forma se puede poner una sonda nasogástrica cuando las náuseas y los vómitos son persistentes a pesar de del tratamiento como tal. Y los antibióticos no se dan de forma profiláctica, es únicamente si tenemos las complicaciones infecciosas, como son los abscesos, pseudoquistes infectados, líquido peripancreático, entre otras. Y pues, como lo comentó anteriormente mi compañero, pues se puede realizar una CEPRE de forma terapéutica para la retención de los cálculos de vía biliar o si existe una colangitis. Y eso sería todo por mi parte. ¿Me escuché? Sí. Sí, sí, te escuché. Sí. Creo que el doc no está en la reunión. No sé Ah. si se le fue el internet o algo. Ay, pensé que a mí se me fue el internet. No. Ok.